Hola, buenas. Un saludo a Globedia de Javier Mesarrets y soy Carlos Ventura, que este año soy presidente uno de los 4 presidentes de esta comisión y al mismo tiempo soy el diseñador de este jardín. Y os invito a que paséis a verlo. Pues se titula Por un mundo mejor, sonríe, y es una alusión a la sociedad, de la visión de los niños de la sociedad de hoy en día, de cómo ven la contaminación, los incendios forestales, el deterioro de la tierra, los sueños que pueden tener los niños, sus pensamientos, el fomento a la lectura, el cuidado del medio ambiente y todas esas cosas. Es una visión de un poco de endulzar el cómo está ahora la sociedad y eso más o menos. Bueno, vemos aquí a la derecha un gran jardín, bueno, y con una especie de personas. Cuéntanos un poquito qué es esto, Carlos. Pues esta escena, por ejemplo, representa lo que es los incendios forestales y las montañas, pero en esta alusión pues más simpáticas, pues estas 2 montañas haciendo un selfie, esta está poniéndole el té, a la otra está bebiéndoselo, y esto es una alusión pues a los animales y a los almendros. Muy bien, luego en esta parte tenemos Esta es como si fuera una habitación de unos niños. Sí. Y están los juguetes, pues sus pensamientos, sus ilusiones, sus sueños. Es la parte pues un poco más dulce. Si seguimos adelante está el tejer un arco iris, para darle un poco de tono infantil más a la vida. Muy bien. Y en la parte aquí, bueno, esta parte de... Esta es la de la lectura, que son las letras y todo eso. Muy bien. Vale. Si seguimos adelante, hay como un gallinero, que es la ilusión de los niños, los animalitos, de las plumas y todo eso. Esto es la visión de ver una ciudad que tiene los cables de tendido, con una alusión pues con globos aerostáticos, paraguas. Y esta escena, que es la de la balsa, pues se refiere pues al cuidado de los animales que están en peligro de extinción. La parte de detrás, que están las chimeneas, pues es la polución. Esto es una lluvia de colores. Bueno, y aquí que tenemos un semáforo. Es un semáforo, pero esto es como, sí, para hacer un poco más gracioso lo que es el ornamento del jardín. Aquí decíamos que era un poquito lo que era la contaminación eléctrica, sí, y luego la polución. Bueno, y por aquí entonces ya terminamos lo que es esta visita, ¿no? Exacto. Bueno, aquí salimos. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos Ventura, por este recorrido de la Cruz Infantil 2015 de La Falla, Barrio Valencia. Muchísimas gracias y estáis invitados a que vengáis todas las veces que queráis.